En estas últimas horas del 2019 siempre uno hace balances. ¿Qué nos dejó este año? Cada uno tendrá su balance personal a nivel laboral, a nivel sentimental, pero Julia Estrada nos trae el balance económico de este 2019. Juli. Así es, Luli, se nos está yendo un año de muchísimos cambios en la economía. Podemos decir que 2018 y 2019 fueron años trascendentales, no para bien en el mundo financiero, en lo que tiene que ver con Argentina. Lo que quiero dejarles es un balance lo más completo desde el punto de vista financiero, no de cómo están los laburantes, no del salario, no del empleo. Para eso tendremos tiempo. Vamos a la cuestión financiera. ¿Cuánta plata es la deuda pública, el stock total? ¿Cuánto debe el Estado Nacional después de 4 años de macrismo? No todo esto es producto del macrismo, sí, una porción muy relevante, pero esta es la deuda que claramente Fernández tiene que resolver. 311.251 millones de dólares es el stock de deuda, y lo que quiero mostrarles es un análisis más pormenorizado sobre cómo se compone esa deuda, qué características podemos darle, porque me imagino que también del otro lado ven este número gigante y es un número grande, sencillamente, no hay mucho para cualificarlo, para poder ir desmenuzándolo. Bueno, ¿cuáles son los dos problemas? Porque son dos los problemas, o tres. Primero el tamaño. Y ahora vamos a las características de la deuda, que el macrismo, y ahora sí, porque el stock había unos 200.000 millones de dólares cuando el macrismo en 2015 ascendió al poder, hay 311.000 millones de dólares, es decir, 100.000 millones de dólares adicionales, pero hay dos características que se modificaron con el gobierno que ya terminó de Mauricio Macri. Bajo ley argentina, bajo ley extranjera, hay un 45% de la deuda, que no es una porción para nada desdeñable, sino que es muy significativa, que no la decide, no se rige por la jurisdicción local, por las leyes argentinas. Básicamente, todo puede ser judicializable y puede decidir un tribunal extranjero, como lo que pasó con los fondos buitre, en donde decidió Tomás Griesa. Casi la mitad de la deuda se emitió con otra ley, por ejemplo, ley Nueva York. Son bonos, títulos públicos que se emiten con otra jurisdicción que no es el país, que no es la Argentina. Es realmente un poco loco si uno lo piensa en términos de soberanía, porque si emitimos deuda desde el Estado Nacional lo hacemos bajo otra legislación. Bueno, en teoría para generar más confianza, ¿no? Esta fue la mirada desde ya de Cambiemos. Lo que pasa es que esto te pone en un lugar de muchísima vulnerabilidad. Se llama cesión-concesión de soberanía. La otra mitad bajo ley argentina. Vamos a ver la moneda. Este es el segundo problema que el macrismo introdujo en la deuda externa. El 80% está en dólares. La gran mayoría de la deuda no la podemos pagar en nuestra moneda. No solo la mitad no se rige por nuestras leyes, sino que el 80% no se rige, no hay que devolverla con nuestra moneda. Claramente esto es pérdida de soberanía, no hay muchas maneras de explicarlo. Solamente un 20% se paga en pesos. Por eso, toda esta estrategia económica que recién lo comentábamos en la nota con Robertito en Punta del Este, hay un 30% de recargo al dólar turista, entre otras cosas por esto, ¿no? Cuando intentamos bajar de la macro a la micro, de por qué se toman decisiones grandes, trascendentales, que afectan a nuestra vida cotidiana, como por ejemplo un recargo del 30% para comprar dólares o para irte de viaje. Bueno, esta es la macro, porque en un 80% de la deuda que tiene Argentina está en dólares. Sigamos. Hasta ahora un frente financiero complejo. Estos son los últimos datos que hay al tercer trimestre 2019. ¿Cuánto se le debe al FMI? Porque tenemos instalado como graph que son 57.000 millones de dólares del acuerdo. Lo que llegó a desembolsar, por suerte, si se me permite decirlo en esos términos, son 43.508 millones de dólares. No se desembolsó todo. Recuerdan que Argentina, luego de las PASO, entró en una crisis cambiaria. El FMI decidió no depositar esos 5.000 millones de dólares en septiembre, tampoco los de diciembre. Fernández está, bueno, ahora viendo si la estrategia es rechazar todos los desembolsos restantes del fondo. Por ende, esta es la deuda, claramente es fenomenal, sigue siendo obviamente el país que más tomó deuda con el fondo en el último tiempo, que además volvió y tomó deuda de una manera fenomenal, pero no son los 57.000 millones. La deuda con el FMI es de 43.508.807 millones de dólares. Sigamos. Esta sí es herencia 100% macrista. Uno puede desagregar los 300.000 millones de dólares de deuda total. Los 43.000 millones de dólares de deuda con el fondo son 100% de Mauricio Macri y del último año. ¿Cuál es el problema?
Porque la deuda podría estar como cuando sacás unas cuotas de 12 veces, compras un electrodoméstico, lo pagas en 12 veces, vas viendo cómo reformulás tu estrategia de pagos. Bueno, esa podría ser una forma. No es la forma en la cual el macrismo endeudó a la Argentina. Fíjense, estos datos eran a mitad de 2019. Entre 2019 y 2025, es decir, en un lapso de 6 años, vence el 54,7% de la deuda en manos del sector privado, que son básicamente 200.000 millones de dólares, concentrados en 6 años. Ese es otro de los problemas, agrego un cuarto problema. Primero, la cantidad. Segundo, ley extranjera. Tercero, moneda que no es nacional, moneda extranjera. Cuarto, vencimientos abultados, concentrados en poco tiempo. Esos 4 problemas son muy importantes, no solo la cantidad, sino cómo se da la caracterización de la deuda y cuándo vence. Bien, sigamos. Este es el problema que claramente se va a abordar con el reperfilamiento. La reestructuración tiene que ver con los vencimientos. En realidad, aparentemente prosperaría una idea de postergar por 4 años pago de capital y de intereses, lo cual significa que este gráfico, lo que mostré antes, el 54%, no se cumpliría de acá a al menos 2023, ¿no? Después veremos en el mandato que viene. Miren esto que realmente me parece muy curioso. Hoy hacía estos números. Yo les recordaba que Mauricio Macri decía que el kirchnerismo devaluó 700%. Todos los 3 gobiernos, Néstor Kirchner y los 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver primero individualmente. Duhalde devaluó 180%. Claro que en un lapso mucho más corto de tiempo, pero además en el marco de la salida de la convertibilidad, en el marco de un modelo que estalló. Podemos decir que una decisión de política económica muy forzada por las propias circunstancias. Pero sí pasó de 1 a 2,80. Estábamos en el 1 a 1 de los 90. Duhalde deja el gobierno con un valor de $1 por 2,80, $1 por 2,80 pesos. Fíjense, Néstor Kirchner lo lleva a 2007 a 3,15, una devaluación de 12,5%. Cristina Fernández de Kirchner a 4,1 pesos. Acá hubo apreciación cambiaria entre 2007 y 2011. De hecho, hay mucha discusión respecto de si eso fue positivo o fue negativo. La apreciación no es algo bueno per se, de la misma manera que la devaluación no es algo bueno per se. La devaluación fue de 30,5, llegó a 4,1 pesos. El 2015 terminó con 9,40. La devaluación fue de 124%, hay un año en particular que fue el año 2014, donde se produjo una devaluación relevante. Ahora fíjense el macrismo, recibió 9,40, lo llevó a 59, 525%, 59 son todos los valores mayoristas del tipo de cambio, 525% de devaluación, es incontrastable, ¿no? Ustedes miran las barras y es claramente el gobierno que más devaluó desde la salida de la convertibilidad en el año 2001. Este es un balance relevante para hacer. Claro que la devaluación en sí no es una única variable que sirve para analizar procesos y en general si te concentras solamente en el tipo de cambio te perdés todo lo demás. Pero sí es cierto que hubo todo un discurso respecto de la devaluación que no se cumplió porque no da 700% desde el 2002 al 2015, da más o menos la mitad, 350%, y el cálculo que hacía Mauricio Macri allá en el debate presidencial en 2015 era comparar 2 pesos aproximadamente contra 16 pesos que él consideraba que era el valor del dólar oficial en 2015, cuando en 2015 el valor del dólar oficial era 9,40. Entonces estos valores siempre son importantes ir a mirarlos. Vamos una más. Quiero mostrarles la inflación. Perdón por la lista de números, pero es un ranking. Es un ranking que arranca en 1990 aproximadamente, año en que yo nací, 89. Fíjense de 1990 cuáles fueron los años de más inflación. En 1990 estamos hablando de la hiper, 2.314%. Una locura. Para quienes vivieron en ese momento se deben acordar lo que fue eso. Fíjense ya en 1991, segundo año de alta inflación, 84%, allá en la última columna, y después empezó a bajar con la convertibilidad de Cavallo, con todo lo otro que fue la paralización productiva. Por eso una variable no sirve para realizar todo. Pero este ranking inflacionario es muy fuerte. Tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar, el macrismo. Desde los últimos 30 años, el macrismo tiene 3
años de récord inflacionario. 55% en 2019, 47,6% en 2018, 2016 41,1%. Abajo del macrismo vienen otros años como 2014, 2008, 2015, 2002, 2013, con una inflación entre 25 y 36%. El macrismo superó al kirchnerismo, si uno lo hace al análisis en esos términos, en ranking de inflación. Bueno, y vamos a la última. Quiero mostrarles los hitos en materia de riesgo país. Así recibió Macri el riesgo país en 572 puntos base. La explicación que siempre hacemos, la hacemos con Víctor Hugo. Son 500 puntos de tasa, son 5 puntos de tasa por encima de la tasa que paga Estados Unidos por su bono soberano a 10 años. Estados Unidos paga 2, Argentina le suma 5 puntos, paga 7. ¿Bien? Bueno, fíjense que a diciembre de 2017, contexto favorable, bajó el riesgo país y después no hizo más que subir. Subió en agosto de 2018 con el dólar a 40, volvió a subir el 9 de agosto. El 9 de agosto de 2019 estaba en 872 antes de las PASO. Después de las PASO pega un salto a 1.467 puntos. En septiembre sigue subiendo en un contexto en donde se sabía que además Mauricio Macri iba a perder las elecciones, 2.500 puntos, y ahí bajó unos puntitos al último dato, 27 de diciembre de 2019, 1.700 puntos. Argentina, de cualquier manera, sigue afuera del mercado para pedir deuda.